¿qué fue lo que sucedió en el cielo? Como tú no lo decidiste, también esa misma vida que tú no quisiste es la misma vida que tú gozas diario. Y la mayoría de los dice, dominicanos. Hoy tienen permiso de decir lo que ustedes quieran. Yo siempre he dicho que mi psiquiatra y mi psicólogo es Jesús. Usted tiene libertad De expresión, de expresión, de pensar lo que usted quiera. Si la libertad tiene que ver con hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Dios lo que siempre ha querido con el hombre es compartir su creación. Bien, mi gente, entonces hoy tenemos un tema que ustedes van a poder ser libres. Hoy ustedes van a poder hablar con libertad aquí. Lo que ustedes tengan para decir lo van a plantear como ustedes quieran, como ustedes deseen, sin miedo al éxito. Hoy tienen permiso de decir lo que ustedes quieran. Pero Sin filtro. Sin filtro. Y sin libertinaje. Cuidado, señores. No, sin llegar al libertinaje. Es de eso que vamos a hablar hoy. La gente tiene una buena visión de nosotros, entonces no hay cosas. Bien, hoy vamos a hablar, mi gente, lo que es la libertad, el concepto de libertad, qué nosotros entendemos por libertad y cómo nosotros podemos realmente. Yo me siento como que yo estoy en una me falta la cartulina para una exposición de colegio. Hoy vamos a hablar de la libertad, mi gente, y para eso quiero comenzar con la primera pregunta Pero antes de todo eso, la primera pregunta. Sí. Aquí hay varias personas que yo sé que todos los que nos ven. Ajá. Es verdad. Pero hay un integrante. Hay un intruso aquí. Exactamente. Un intruso que no es intruso. Traído desde América del Sur. No, mi gente, para que ustedes sepan, ese es el primer miembro de este podcast oficial. Exactamente. El primer miembro. Ey. Pero estaba de viaje. Eso estaba en la mente de Dios. Como en el principio. Aquí tenemos. Preséntate, mi estimado Felipe. No, ya tú lo dijiste, Felipe, porque aquí todo el mundo nos conoce. Nati, Felipe, el doctor, el profe. Bueno, mi nombre es Felipe, Juan Felipe. Tengo algunos días por aquí el país. ¿Cuántos días tú tienes aquí? Algunos días. Lo que pasa es que estaba aquí de visita y quise aprovechar. Junior me dijo, mira, pasa por aquí para que te grabe un capítulo. Bueno, yo aproximadamente, déjame ver. ¿Cuántos días tú tienes aquí? ¿Cuándo tú llegaste al país? ¿Y cuántos días va a durar aquí? Piensa durar, porque también para ver si te ahora vemos. no sabemos. Yo compré el tiquete de venida, pero no el de ida. No es el de ida. Mira, Ajá. Para ver si desde el 99 hasta el 2024. ¿Cómo cuántos días son? ¿Cuántos días tú tienes? Como hay par de 9.125 ya tú días. sabes, por ahí. par de días tú tienes aquí. Aprovechen. Bien, mi gente, entonces, siéntete libre a hablar de la libertad el día de hoy. Hoy vamos a hablar de libertad y quiero iniciar con la pregunta. Si la libertad tiene que ver con que nosotros hacer lo que a nosotros nos dé la gana. ¿Eso tiene algo que ver con eso? O sea, el que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que nos dé la gana hacer y no va a haber ningún problema con eso. Una persona libre, realmente, una persona se siente libre plenamente, o en el caso de ustedes, porque cada uno de nosotros hemos tenido experiencia con respecto a la libertad. Cuando nosotros decimos, wow, me siento libre. Un día, por ejemplo, cuando ustedes salen de vacaciones del trabajo, por ejemplo, que ustedes tienen un par de días, esa flota, Edwin, yo no sé si te ha pasado. Oye. Tú le das un zumbón por ahí que después dura 3 días buscándolo. Yo estoy de vacaciones y está pagado. Está pagado. Claro. Entonces, vamos a ver cómo ustedes se sienten libres y qué es el concepto de libertad para cada uno de ustedes. Vamos a ver. Bueno, pues yo puedo decir que libertad para mí es tú gozar de ciertos privilegios sin afectar al otro, sin afectar los derechos ajenos. Pues yo puedo vivir mi vida como yo entienda conveniente, respetando, ¿verdad?, a la otra persona, sus derechos y otras cosas más también. Perfecto. Para mí eso es libertad sin llegar al libertinaje. Porque si afecta al otro, entonces ya no es libertad. Sí, que realmente es muy bueno aclarar ese punto. O sea, nosotros somos seres libres. Vamos a ponerlo desde un término general del asunto. O sea, usted tiene libertad de expresión, de pensar lo que usted quiera, incluso de decir lo que usted quiera.
nosotros vivimos incluso en una época, tratamos mucho el concepto del postmodernismo, y sobre todo estados que influyen sobre nosotros, donde se promueve la libertad de expresión, donde se promueve la libertad de derecho, La libertad de culto. la libertad de culto, la libertad, libertad incluso religiosa. hasta la libertad de género. Exactamente. O sea, usted puede ponerle nombre a un género si usted quiere crearse un género. O sea, estamos en la era de la libertad. Exactamente. Profe, ¿qué usted dice de eso? Bueno, en cuanto a esa parte, hablar de libertad en el siglo XXI es un poco peligroso. Por la sencilla razón de que la gente ha caído en un liberalismo de tal manera que la gente entiende que la libertad es la capacidad que cada quien tiene de elegir. Pero lo que la gente no interpreta es que tu libertad y mi libertad y nuestra libertad radica en un conjunto de leyes que impide que nosotros podamos caer de mala manera en el libertinaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos personas ahora mismo, por ejemplo, utilizando un micrófono, porque lamentablemente ahora vivimos en la era de que todo el mundo es comunicador. Dígase un nombre. ¿Cómo que lamentablemente? No, claro, Ay, el profe. ¿Cómo así, profe? Ponle ahí un Diga su apellido a nombre. eso. Usted estudió Ellos. comunicación. Hoy, no, Se vamos a quitarle ese micrófono. No puede estar hablando por No ahí. puede estar hablando. no, miren. Tiene que hacer un cursito de locución por lo menos de una Vaya- semana. ¿Dónde está? Vaya a ver si Es me que- cambia el ejemplo. Ahí es que radica el problema. Para mí, ¿qué es un comunicador? Como su nombre lo indica. Comunica una idea, comunica un pensamiento, comunica algo que beneficia a la audiencia. Señores, lamentablemente y específicamente en este país, República Dominicana, espectáculo público, tiene que ponerle control a todos estos canales de televisión, Pero radio, cuántas el cosas. profe vino fuerte. No, ustedes saben por qué viene Atento a que tenemos ya 700 suscriptores Sí, lo que en el pasa- canal. Ya. Oigan, señores, nosotros, Anda regalo. óigame, nosotros estamos del lado. 25 podcasts que hay que Óigame, hacer. nosotros estamos del lado. Vamos a comenzar a denunciar todos esos Un top de podcasts que lo que están 25. hablando. disparate. Nosotros estamos del lado del más fuerte. Y miren por qué eso me indigna y me hace sentir mal. Se nota así que está indignado. Miren por qué. Porque ahora mismo la mayoría de las personas que escuchan en la radio, la televisión, son adolescentes, son niños, escuchando plebería, escuchando gente que entiende. O sea, inmorales. Exacto, gente que entiende porque tiene una capacidad de libertad, pueden hacer lo que ellos quieran. Y lamentablemente hay padres que no interpretan eso, hay padres que no entienden eso. Entonces yo creo que todos podemos vivir en libertad siempre y cuando yo no lacero, yo no daño Afecte. la Afecta. libertad de otro. Porque si mi libertad obstruye la libertad del otro, entonces lamentablemente Con- no hay libertad. Con eso que tú estás mencionando, me viene a la mente la música. ¿Cómo está la música hoy día? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Porque una cosa también es comunicar, así, de forma hablada, ¿verdad? Expresión. Ajá, Es que para mí Entonces- La música es un tipo de Ese es el un expresión. tipo de... ajá. De expresión cultural. De expresión. Es un arte, Entonces exacto. llegamos a, o sea, cuando pasamos de, pues somos libres de expresión, pero hasta un límite, hasta un punto. Entonces cuando traspasamos eso y queremos, porque ya cuando llegamos a la parte del libertinaje tiene una consecuencia y es lo que tú mencionas. O sea, cuando una persona se comienza a expresar de cierta manera donde daña al otro, y el más dañado aquí usualmente es esa persona y esos niños que son más vulnerables o personas que no tienen ciertas capacidades o cierto nivel de madurez. Entonces, con esas expresiones y esas formas de música, de lo que sea que expresamos por ahí, entonces le hacemos daño. Miren, yo escuché Ya algo, tienen el- yo escuché algo que hace mucha referencia a lo que decía el profe aquí, que nosotros vivimos en una cultura o en una sociedad hedonista. El hedonismo es básicamente una práctica del placer desenfrenado, incluso sin percibir las consecuencias negativas que trae estar excesivamente inmerso en el placer. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que busca el placer antes que cualquier otra cosa. El sentirse realmente, o sea, lo que siente, la parte sensitiva, realmente por encima de cualquier otra cosa, no importa en qué tenga que caer.
se siente en la libertad de mostrar lo que sea, no importa, se siente en que puede decir lo que sea en el momento que en el momento que sea. Nosotros vivimos, esa es parte de nuestra cultura hoy en día. Y yo pienso que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo con respecto a la desriversación de los valores o distorsión de los valores en la sociedad va muy a la par con esta mentalidad que se ha impregnado en nuestra mente como sociedad hoy en día. Entonces, yo quiero que a raíz de esto nosotros podamos vislumbrar el tema, por ejemplo, de cómo sucede la parte de la libertad en cuanto a lo que sucedió. Vamos a poner, y quiero entrar de una vez en el tema bíblico, algo que sucedió en el cielo. Cómo hay un gran conflicto, que es lo que yo una vez di un tema, que estaba hablando de un tema que se llama detrás del telón. Okay. Que son aquellas cosas que suceden en un acápite que nadie está pendiente, nadie está muy pendiente de eso. Entonces yo quiero que nosotros hoy, en esta parte, en este espacio, abramos el telón. Abramos el telón y podemos conversar acerca de algo que está sucediendo ahí mismo en nuestro diario vivir, pero que nosotros quizá necesitamos adentrarnos en la palabra de Dios, en lo que dice ella misma, porque somos parte de un conflicto. Somos parte de una guerra entre el bien y el mal, precisamente por una libertad otorgada para nosotros. Pero yo quiero que nos vayamos al punto cero y de dónde surge realmente esta situación de la parte de la libertad. ¿Qué pasó en el cielo con respecto a la libertad? A una libertad que Dios nos dio a todos nosotros como seres creados. Sí. Vamos a ver. Junior, mira, cuando... si nosotros nos vamos de lo básico a lo complejo, de lo que conocemos a lo desconocido, nosotros podemos tomar en cuenta que, por ejemplo, hoy en todas las sociedades, en todos los países del mundo, existen normas. Independientemente de cuál sea el tipo de gobierno que haya en ese país, hay unas normas, unas leyes que se deben respetar, porque un principio muy importante que mencionó Edwin al inicio, y es que cuando mi libertad afecta a los demás, entonces ya no se llama libertad. Okay. Por eso es que una persona es privada de su libertad, o sea, lo llevan preso, porque se entiende que su manera de comportarse, su manera de actuar afecta a la comunidad, al entorno. Antisocial. Entonces, por eso lo tienen que llevar preso, porque esa persona representa un peligro para la sociedad en diferentes ámbitos, independientemente de cuáles sean las leyes que haya violado, algunas más fuertes que otras. Pero cuando la persona no actúa conforme a esas leyes, a esas normas, entonces, ¿qué hacen? Aíslan a esa persona, ¿cierto?, a un lugar donde se intenta que esa persona sea corregida o pueda tener la enseñanza de prepararse. Algunos le dan ciertos años, otros cadena perpetua, pero hasta que la persona no entienda, no se puede reinsertar en la sociedad para poder vivir en libertad otra vez, pero sin afectar a los demás. Y ahí entonces vendría la palabra que mencionó Natalia ahorita, que cuando ya la libertad mía afecta en manera profunda a los demás, ya se convierte más en lo que es libertinaje, que ya eso tarde o temprano trae sus consecuencias. ¿Tú sabes qué? Entonces, sí. Sí, dale. Mira, lo que pasa es que yo quería, en relación a lo que está diciendo Felipe, es así. Y quería yo extrapolarlo, por ejemplo, hoy en el cielo. Eso, sí, entonces, exactamente, extrapolarlo, que ahí se dio primero una rebelión realmente. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo? Lo que pasa es que en el cielo no se conocía la maldad. Todos los seres eran perfectos. Dios crea su comunidad, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Ángeles, seres celestiales. Dios le dio libertad a los ángeles. Entonces ahí viene la palabra libre albedrío, que es lo que usualmente, o sea, la gente conoce como ese libre albedrío, libertad para tú elegir. Exacto, tú eliges entre dos cosas, entre lo bueno y lo malo. Okay. Y evidentemente cada ser creado, incluso nosotros, tenemos la libertad de elegir lo que es bueno y malo. El problema es que ahí hubo una figura que se conoce como Lucifer. Entonces Lucifer... Ángel de luz. El ángel de luz. Entonces Lucifer no estaba de acuerdo en vivir esa libertad que proponía Dios. Y él creó
un sistema de gobierno diferente al de Dios, donde cada quien puede hacer lo que entienda conveniente. Okay. Entonces, evidentemente, como ya hay dos filosofías de vida, evidentemente uno es verdad y otro es mentira. El punto es que Lucifer se dedicó a hacerle mala propaganda a Dios, haciéndole creer que Dios es el del problema. Entonces, ahí es que vino un problema de distorsionar quién era Dios, haciéndose creer que el problema lo tiene Dios y que realmente la forma de gobierno de Satanás es la mejor. Ahora, traspolemos eso aquí, porque por eso quise meter esto ahora. Traspolemos eso a lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra, todito nosotros los que estamos aquí. ¿Cómo traspolamos eso a la parte de lo que ocurre aquí, que es básicamente similar? Es lo mismo, si nos ponemos a hacer el contraste. Realmente la gente, por ejemplo, y escúchame que comentando, la libertad como lo ve el ser humano, yo puedo decir que en algún aspecto es como una ilusión. Y lo voy a explicar de esta manera. No, o sea, la gente, no es que sea una ilusión, pero es un deseo y que solamente se alcanza de una forma. ¿Por qué? Hablándote desde un punto de vista médico, los psiquiatras, los psicólogos se han puesto de acuerdo para decir que en el ser humano, en el cerebro, hay ciertas estructuras. Por ejemplo, la amígdala cerebral, que es el que se encarga de procesar el miedo. Igualmente los ganglios basales, igualmente lo que es el hemisferio, el lóbulo prefrontal. ¿A dónde voy con eso? Hay personas que procesan el miedo de una manera y le permiten actuar de una manera. Como que el cerebro se va configurando dependiendo de la forma en que se crió y dependiendo de las herencias que tuvo, dado por sus padres. Le arroja ciertas conductas y ciertos patrones. Bueno, los psiquiatras y los psicólogos saben que ellos tratan con la personalidad. La personalidad trata de vislumbrar eso. ¿Qué cosa motiva a las personas a moverse y a pensar y a llevar su vida de un determinado rumbo? Las personas que tienen un problema con el miedo y que tienen muy funcional, incluso está un poco grande la amígdala cerebral, es que ellos son muy agresivos. Okay. Son personas muy irritables. Son personas muy competitivas. Y siempre tienen problemas. Se meten en problemas. Alcanzan muchas cosas, pero se meten en problemas. Pero también hay otro tipo de personas, por ejemplo, que son los que son ingenuos. Son las personas que les encanta experimentar cosas nuevas, cosas sensitivas. Por eso ahí vemos personas muy dedicadas a las drogas, a los vicios. Son predispuestos a... Y hay otras personas que son muy perfeccionistas. Hay personas que tienen problemas con la inseguridad. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, Entonces tú dices que eso viene como en bloque. Por decir algo, o sea, sí. En grupo. Lo que pasa es que todas las personas experimentamos emociones, pero hay algunas personas que esas emociones le hacen más eco en la cabeza y eso determina su comportamiento de alguna manera. No estoy diciendo que lo predispone, pero sí vemos que cuando la persona dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, tú eres libre, pero quien realmente actúa en ti es un deseo o un impulso que a veces tú no lo puedes controlar. Tú eres consciente que tienes ese problema y quieres ponerle freno y no tienes los recursos para ponerle freno. Tú haces lo que a ti te place, pero tú no puedes controlar ese placer. Okay. Entonces, por eso digo yo que a veces esa libertad que se propone o que la gente dice que tiene, para mí es algo que la gente es consciente, pero no la puede dominar. Okay. Entonces, para mí eso no es libertad. Pero entonces me gustaría comentar algunos elementos. A un niño, a un padre le preguntó, papá, ¿qué pasaría si matamos a todos los malos? El padre le respondió, quedaríamos los culpables. La libertad en este mundo es una utopía. Señor, el ser humano está buscando tanta libertad y tanta igualdad de derechos que sin saberlo volverá a ser esclavo. Señores, ¿por qué yo digo que la libertad es una utopía y quizá pudiera verse algo como irreverente, algo contradictorio? Exacto. Porque si a nosotros nos preguntan, nosotros somos verdaderamente libres. Nosotros creemos ser libres. Pero si hay algo en este mundo que me ata, entonces no soy libre por completo. Ahora, hay una libertad que es la que Cristo provee al ser humano. Eso era lo que yo te quería decir, Edwin, y agárralo ahí mismo. Entonces, tú me dices que la libertad no es absoluta.
No es absoluta. Porque miren qué es lo que pasa. Señores, hay gente que ustedes lo ven, lo pueden ver sentado, pero pueden ser esclavos de un pensamiento, pueden ser esclavos de un rencor, pueden ser esclavos de quizá una mala... De pasiones. De pasiones, de malos deseos. Entonces, la libertad para mí no es absoluta. Porque mucha gente vive con algo de que creyendo que, pero tiene algo que lo ata. Exacto. Algo que no lo deja, como que no lo Porque deja es que en paz. nosotros tenemos la Porque libertad mira, como algo relacionado muy con algo físico. Miren qué es lo que pasa. Con algo Miren qué es físico. lo que No, pasa. o como el derecho que tenemos todos. Sí, como pero lo seres relacionamos humanos. mucho al tema como físico, libertad. Yo soy libre porque Porque no estoy Exacto. preso. porque no estoy preso o no estoy en algo. Yo no estoy, por ejemplo, aquellas personas que no tienen un trabajo de 8 a 6, perdón, Ajá. o de 8 a 5, se siente que es libre. Ellos le llaman libertad financiera. Porque son dueños de sí mismos y de Porque su son tiempo. sus propios jefes. Pero sin Es un embargo, engaño eso. mire, Sí. papá, esas son la gente, mira, Que- te lo digo. Son 24/7. 24/7 No, eso es- trabajando, no hay límites, no hay pausas, tienes que trabajar sí o sí para poder recibir. Entonces, Si- con si te eso que te enfermas, están no diciendo, comes. es como que todos en este mundo somos esclavos. Sí. Esclavos de algo. Para mí sí. Yo, En la yo- parte- yo estoy de acuerdo porque con miren qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa. A ver. Cuando somos liberados por un héroe, nos liberamos de los villanos, pero nos convertimos en esclavos del héroe. De una forma u otra, por más que usted brinque, salte y patale, Vamos, esclavo. vamos a ser esclavos como quiera, porque miren, somos esclavos al trabajo, somos esclavos a la familia, somos esclavos incluso a los amigos, somos esclavos al sistema. ¿Cómo así? Así mismo. Aquí hay que llevarte un programa de sanación. Esclavitud. Oye, arranca. De exorcismo, Soy Entonces, soy esclavo de trabajo. No, soy no, esclavo- es que, oiga, Felipe, háblale Hay que de, hacer- tomar Felipe, una háblale de vacación. Jesús. Hay que Ok. Mira, llevarte la a la palabra de Dios habitación. lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar aquí. Conoceréis la verdad. Sí, está bien. Lo voy a demostrar aquí en pantalla. Que Y que, somos oye, esclavos ¿cuál es de la todo. verdad? Te la vamos a Voy a decir. demostrar en pantalla que somos esclavos de todo a través de algunas preguntas. Sí. ¿Podemos vivir solos? No. ¿Podemos vivir sin trabajar? No. ¿Podemos vivir sin familia? No. Si yo no puedo vivir sin nada de eso, significa que soy esclavo. Yo soy esclavo de aquello que se me hace imposible vivir sin eso. Ahora, si tú puedes vivir sin algo, entonces tú eres libremente. Ahí es que voy, mira. Ahí va la diferencia. Ahorita Natalie habló de que hay personas que creen que son libres, pero no lo son. Tú sabes que en la palabra de Dios, cuando Jesús se enfrentó a los escribas, a los sacerdotes, todos esos fariseos, esas personas que venían, sabían mucho de Biblia y religiosos a morir, o sea, seguían todas las normas bíblicas y hasta las que no existían se las inventaban. Jesús les decía, mire, si ustedes conocen la verdad, van a ser mis discípulos. Si escuchan mis palabras y cuando conozcan esa verdad, seréis verdaderamente libres. Y ellos les decían, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. Somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué era esa libertad que Jesús proponía? Era un nivel mucho más allá de espiritualidad que te permitía ser libre en cualquier condición. Y ahí voy, y por eso no estoy a favor de lo que tú dices, en que una persona con Jesús puede vivir solo. Una persona con Jesús puede estar sin trabajar. Una persona con Jesús está a un nivel Es verdaderamente superior, libre. verdaderamente libre. Y te vuelvo a decir por qué. Una de las cuestionantes mías, cuando uno pasa tiempo solo en la noche, al que ha estado solo por un tiempo, uno piensa muchas cosas. Y por ejemplo, si se va la luz o no tiene wifi, vienen como muchos pensamientos a la mente. O si no hay luz en el ciudad, entonces como que uno no tiene algún entretenimiento, algo que hacer. Y ahí es donde estás tú solo con la mente, pensando. Y ahí es donde pasa el tiempo y yo, ¿por qué no puedo dormir? Siempre que a mí me pasa eso, yo me pongo en este lugar, ¿qué pensarán los presos? Todo ese tiempo que están ahí, que no pueden hacer lo que ellos quieren. Y si se ha dado testimonio que muchas personas
y si alguien está escuchando este podcast que esté en la cárcel y haya conocido a Cristo, puede dar testimonio de que aún preso de su libertad, siente la libertad en Jesús. Sí, yo leí un libro buenísimo de un pastor cubano que fue preso, y él ahí montó una iglesia, y los presos contentísimos de haber conocido la libertad en Cristo. Entonces, un nivel superior, el que da Cristo a través de esa libertad. Lo que pasa es que, como tú dijiste ahorita, casi todo lo metemos como a lo físico. En la Biblia tenemos un personaje también que estuvo preso, y a pesar de estar preso, supo vivir en libertad en Cristo. Permítanme. ¿Cuál es ese, Natalie? Pablo. Ok. Permítame hacer una contrarréplica. ¿Verdad? Como en los debates. Ok. Basado en lo que dice nuestro amigo Juan Felipe, creo que va a durar muy poco aquí. Vamos a mandarlo, ya tienen muchos días aquí, deportado, en la camiona. Camiona para Colombia. Muchas veces lo que me hace libre a mí, hace esclavo a otro. Muchas veces. Juan Felipe, es lo que yo entiendo. Es verdad, las personas, Cristo da una libertad que va más allá de lo material, de lo psicológico, de lo emocional. Pero lo que yo sí creo es que cuando Cristo hace libre a las personas, más que alejar a esa persona de otras, entonces la acerca. Es decir, yo creo que es imposible, porque el ser humano es un ser social. Incluso el mismo Jesús que habló de proveer una libertad, es el mismo que dijo, es mejor dos que uno, que promovió. Pero es que entonces ahí ya tú no te sientes como un esclavo. Lo que pasa, ahí tú te sientes libre en tu estar como en unidad. Tú no necesitas una dependencia de una persona, sino que por amor, porque hay mira lo que dijo Natalie. Oye, mira, todas las cartas de la mayoría fueron mientras él estaba preso. Y él dice, gozaos, alegraos, cuando estés feliz. O sea, él nos da ánimo a nosotros. Nosotros que vimos. Dime. Miren, déjame explicarle algo. Lo que pasa es que, mira, cuando el ser humano pecó, Adán y Eva pecó, ¿cuál fue el primer efecto del pecado? Que las emociones surgieran. El temor, por eso viene el miedo, viene la culpa. Se alteraron todos los sentidos humanos. Y no solamente el sentido, la percepción con la que el ser humano miraba las cosas cambió totalmente. Entonces, la psicología del ser humano, que hay un libro que se llama La psicología del hombre caído, habla de eso y cómo nosotros, la gente dice que ve la realidad. Tu mente interpreta la realidad que cuando viene a ver no es objetivo. Es que casi siempre tú vives haciendo especulación de algo y tú te das cuenta cuando tú te profundizas en eso que no era como tú pensabas que era. Exactamente. Entonces, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, es lo siguiente. Lo que hace el pecado es distorsionarte la mente y tú automáticamente comienzas a perder lo que es el sentido de las cosas. Entonces, ahí ya tú vives una esclavitud. Porque tú estás dependiendo de tus sentidos que para el colmo no son objetivos. Entonces, y ahí te generan sentimientos, emociones. Y la mente tiene de por sí algo, que la mente divaga. Por eso que las personas están entretenidas trabajando, cuando te dan vacaciones y no programas y no sabes qué hacer en tu casa, tú te deprimes o te da algo en tu casa o te sientes ansioso porque la mente comienza a divagar. Ese es el estado natural de la mente. Por eso es que la gente tiene que estar activa. Incluso el depresivo. Y tiene que estarse con... que ahí viene lo de Edwin, porque tiene que estar realmente... En comunidad. En comunidad para esa parte. Pero para terminar... vaya esa idea. Mira, ojalá que no se me vaya a mí también. Casi siempre las personas, cuando tienen una ruptura, una relación amorosa o familiar, o una pérdida de un ser querido, muchas veces psicólogos o cualquier otro tipo de terapeuta, lo que le dicen, mira, ocupa tu mente, vete para el gimnasio, vete a la playa a tirar piedra, consigue otro trabajo. Es como, vete a la playa a tirar piedra, me dijo a mí una persona. Es como para que, en serio. Para que te entretengas. Para que te dé para tirar piedra. No, hay una frase que dice, aquí le digo otra a ti te mandan a tirar piedra. Todo eso es con el objetivo de que tú escapes a tus pensamientos, para que no te entre depresión, para que no enfrente esa parte. Entonces, bueno, es una manera de enfrentar. Sí. Y ese es un Pero recurso, ¿qué pasa? humano. Tú te llenas de actividad. Es más, muchas personas que tienen la agenda extremadamente llena, búscale que por algún lado tiene un vacío. Exactamente. Un vacío. Por eso es que cuando tú estás con esa libertad que da Jesús,
Tú puedes estar tranquilo y sin presión. Y una de los dones del Espíritu Santo es paz. Una persona que tiene al Espíritu Santo, que ha recibido la libertad en Cristo, puede estar tranquilo, no ansioso en cualquier lugar. Mira, y para allá, no es que lo hemos alcanzado, algo que pero para mí es clave, allá algo que va. quería mencionar. Para mí, libertad, yo lo pongo con un sinónimo de paz. Cuando tú eres libre es porque tú tienes una mente tranquila. Y por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos los 10 mandamientos, que son para mí, esa es la ley de la libertad, así se le dice. Somos libres y libres cuando hacemos los mandatos que Dios nos dejó. Y muchas personas a veces se preguntan, e incluso me han preguntado, si tú guardas los mandamientos, dice tú no hacer, lo ven como prohibiciones. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer esto. Pero sin embargo, cuando nosotros cumplimos los mandatos de Dios, ahí es que somos realmente libres. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mente tranquila. ¿Qué pasa si yo no robo, si yo no mato a nadie, si yo no hablo mentiras, si yo honro a mis padres? Tú no estás esperando que te metan preso. Exacto. Tú Entonces ahí es que yo soy quiero verdaderamente libre y tengo volvamos, vamos a volver para el cielo, porque ustedes me dejan eso ahorita inconcluso. Vamos a volver para el cielo porque vamos a ver a caer. Se le fue la idea. Se le fue la idea de Edwin. Yo tengo ahí un chin de lo que... Ese era el objetivo, quitarte la idea. Cortáramos y ponemos con otra cosa. Oye, vamos a subir para el cielo de nuevo. Vamos allá cuando sucedió este gran conflicto. Recuerden que estamos subiendo el telón y todo lo que estamos viviendo aquí es consecuencia de algo que sucedió en el cielo que tiene que ver con la libertad que Dios le dio a todos sus seres creados, incluso desde los cielos. Entonces, pero eso que Edwin mencionó ahorita, es bueno aclarar que eso fue antes de que Dios creara este mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablamos de un tema que se llama límites. Si usted no lo ha visto, vaya a ver ese tema de límites. Sí, muy bueno. Dios, para vivir en armonía con sus seres creados, con su creación, porque Dios lo que siempre ha querido, yo siempre digo esto, Dios lo que siempre ha querido con el hombre es compartir su creación, porque Él es amor. El que es amor en esencia, quien tiene amor, quien ama, lo que quiere es compartir todo lo que le pertenece a Él. Así es. Entonces Dios quiere compartir, quiso compartir y quiere compartir todavía todo lo que Él ha creado con la humanidad. Entonces, Dios quería compartir, pero para poder compartir, Él tenía que marcar límites. ¿Por qué? Porque aquel que no sabe hasta dónde llega, dónde está el punto de desde dónde llega hasta dónde llega, entonces puede crear algo y distorsionar el plan original de las cosas. Entonces, eso hizo Dios. Dios dio una capacidad de elección, o lo que ustedes mencionaron ahorita, libre albedrío en el cielo. Todos sus seres creados para poder gozar armonía y Él poder compartir todo lo que Él había creado. Él puso esos límites y dijo, esto tiene que ser así. Entonces, esa ley que nosotros conocemos, que Natalie mencionó, es una ley eterna. Es una ley que siempre ha estado, y todos en un momento original, cuando no había pecado, cuando todavía los seres creados de Dios no habían caído en la esclavitud del pecado, que es donde viene la otra parte. En el cielo se vivía en libertad. En el cielo, aunque pretende y lo que quieren distorsionar hoy en día lo que dice la palabra de Dios, poniendo que las leyes de Dios es algo como esclavizante. Si tú practicas lo que dice la palabra de Dios, 100% seguro vas a tener libertad. Porque todo el que habita al abrigo de Dios mora bajo su sombra. ¿Qué hay en la sombra? En la sombra hay tranquilidad, hay paz. Entonces, todo aquel que quiera vivir en armonía con Dios, que fue lo que Dios dio en el cielo, debe practicar o vivir bajo los lineamientos que Dios ha dicho. Pero Dios pone estos lineamientos no para ser acusado de servilismo, sino para que Él, en la libertad que Él nos da, nosotros podamos vivir en consonancia a su carácter, que está reflejado en esos mandatos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando traemos todo esto aquí a la tierra
y nosotros realmente queremos vivir en armonía y queremos vivir una vida verdaderamente libre, como ustedes aquí han practicado, aquí en esta tierra nosotros tenemos límites. El tiempo son límites. El tiempo es un límite. El tiempo es un límite que nosotros tenemos. La ley es física. La ley es No física. puedo atravesar esa Esas pared. son leyes, ¿no? Si tú quieres, Claro. ve a atravesar la pared. No ¿Qué puede. tú va a pasar? No ¿Qué te va a puede. pasar si atraviesas la pared? Ah, no, yo soy libre. No necesito esa ley de la física, la voy a atravesar. La voy a atravesar. Ese es el engaño que el enemigo le quiere meter a las personas. Mira, vive sin ley, atraviesa esa pared. Atraviesa- Hay una ley de la física que dos cuerpos más no puede ocupar el mismo lugar. el mismo espacio. ¿Cierto? Al El mismo mismo tiempo. espacio. Bueno, eso es una ley, ¿cierto? Entonces, asimismo, hay una ley del amor. Hay una ley del amor que Que es la cae que rige sobre el su universo. propio peso, que es la que rige el universo. Y esa ley, ¿quién la puso? Dios. Ah, no. Satanás vino y dijo, no, miren, que cuando tú dijiste traigámoslo a la tierra, Exacto. el mismo engaño que le dijo a los ángeles allá, se lo dijo a nosotros los chiquiticos, porque por lo menos los ángeles habían visto lo que era vivir con Dios y nosotros no. Nosotros, bueno, Adán y Eva estuvieron cara a cara, pero no tenían tantos años como ellos en el cielo, los ángeles. Y le dice a Eva, mira, Lo mismo que si tú sucedió en el tomas cielo. de esto, tú vas a ser como Dios. Tú vas a ser conocedor del bien y el mal. Es decir, tú vas a decidir por ti mismo qué está bien y qué está mal. O sea, en pocas palabras, tú vas a ser libre. Cuando ellos ya eran libres. eran libres. O sea, le está diciendo, tú vas a ser libre. Y hoy en día, ¿qué es lo que se le vende a la gente? En los muñequitos que ven los niños de Disney y de todo eso. Sigue tu corazón, sé libre. Vive una vida sin leyes. Pero todo eso trae una consecuencia, porque todo el que ha querido vivir así dice que yo voy a vivir a mi manera. Al final, tarde o temprano, ese mismo estilo de vida termina pasándole factura, y si va a cosas más fuertes, termina siendo privado de su libertad aquí en la tierra. O sea que no es que uno hace lo que uno quiera, eso es un engaño. Y del me enemigo. gustaría... A mí me gustaría Ujú, dale, Edwin. comentar algo sobre esa parte. La libertad es el propósito de Dios para sus hijos. ¿Qué pasó? No, La nada, es- nada. Me lleva la contabilidad 2 veces. Que me te interrumpen. que te han interrumpido. Dale, profe. Sí, así son los podcasts. Entonces, Tú interrumpes. decía, la libertad. Aprovechense. La libertad es el propósito de Dios para sus hijos. La esclavitud es la consecuencia del rechazo de esa libertad. Muchas personas, como decía Juan Felipe, miren, a veces la razón es importante para nosotros poder entender a Dios, pero los asuntos espirituales hay que entenderlo de manera espiritual, porque Dios utiliza las habilidades humanas para Él demostrarnos que Él es Dios, pero no siempre yo voy a tener la capacidad suficiente para yo entender algo divino, algo que sobrepasa todo entendimiento. Incluso la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos lo conocemos. Entonces, el enemigo pone en la mente de las personas muchas preguntas. Por ejemplo, si yo no decidí nacer, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado? Está bien, tú no Muy buena pregunta. No, yo me hice Yo eso de me pequeño. hice esa A pregunta, los 6 muy años buena. me hice esa pregunta. no Yo- decidiste ¿Por qué yo tengo nacer. que pagar impuestos? Pero en ese planteamiento de que tú no decidiste nacer, Sí. como tú no lo decidiste, también esa misma vida que tú no quisiste es la misma vida que tú gozas a diario. Por ende, como tú no decidiste, entonces tú tienes que vivirla en plenitud, conforme a los propósitos de Dios, porque la ley de Dios es vida para aquellas personas que la cumplen, porque ahí es que está el problema. Yo no cumplo la ley de Dios, entonces en consecuencia de lo que yo hago, siento remordimiento, me siento esclavizado, entonces termino culpando ¿a quién? A Dios, y es un problema. Entonces, el propósito de Dios es que seamos libres, pero que vivamos en libertad. Ahorita Juan Felipe mencionó un texto, incluso que está en la bandera, en el escudo dominicano: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El único país en el mundo Con ese... que en su escudo tiene una Biblia una y Biblia. está abierta en ese versículo. Perfecto. Gloria Entonces, a Dios. Y la mayoría de los dominicanos. El texto dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sin embargo, en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el texto traducido en español dominicano, conozcan a Cristo. Si la Biblia compara a Jesús con la verdad,
lo que me está diciendo que la verdad no es una teoría, que la verdad no es una conspiración, que la verdad no es un conjunto de libros. Le está diciendo que la verdad es una persona. Por ende, Amén. como la verdad es una persona, entonces yo tengo que vaciar esa persona en mí para yo poder entonces entender realmente qué es la libertad. Y déjame yo. Edwin, y dar un vamos, comentario. Edwin, Sí. dale. Sirvió Sí, de algo el podcast. te toca doble hablar. Te vas libre tú de aquí. Miren, Te toca hablando. Hablando del profe y de la verdad, evidentemente, si analizamos la intención de Dios con la humanidad caída, es que lo rescató de una servidumbre. Si leemos el Antiguo Testamento, habla de cómo el pueblo lo tomó de una servidumbre. Que la gente dice que los 10 mandamientos comienza, que dice, ama, honra. ¿Cómo dice Dios? El primer mandamiento que la gente dice, amarás al Señor tu Dios. No. El primer mandamiento, que es como Como lo popularmente- conoce la gente Sí. común. Sí, el primer Ajá, mandamiento ajá, que dice... la popular, de forma popular. Sí, amarás a Dios Sobre todas las cosas. Ok, ajá. Ese es el Prójimo como a primero. ti mismo. Y dice también ahí que la parte que dice, por ejemplo, ¿de qué se ríe? Entonces, miren. Santificará la fiesta. La gente... No. La gente No es dice... esa. No, no es eso que Oye, está. oye. Pero ese está ahí también. No, No, miren, ese no- miren, Santificará la fiesta. Deje, espérense. Para no hacerlo... es de la cosa, que ¿Eh? eso no está en la Biblia. Señores, cual. ¿cuántas veces van a interrumpir Ay, pobre Edwin. al Espérense, doctor Garay? para hablar con propiedad. Con base. Claro. Ajá. Éxodo 20. Miren. Ajá. Dios le dijo al pueblo, mira lo que se dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Eso es lo que popularmente la gente dice, ¿verdad? Ok. Pero el primer mandamiento no es ese, es ¿Cuál? el que está un poco más para atrás, que dice ahí, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eran esclavos. O sea, Hacia los israelitas. A los israelitas. La gente Los sacó de confunde esclavitud. que el primer mandamiento que popularmente se conoce, que dice que no tendrás otros dioses, lo confunden, que creen que es el primero, pero es el segundo. ¿Cuál es la importancia de eso? Lo que está diciendo es que Dios te dice, mira, yo te saqué de servidumbre. Y si tú aceptas eso, como yo, como tu liberador, todo lo demás se va a cumplir. ¿En quién se va a cumplir? Porque aquí tenemos que diferenciar algo. Nosotros somos libres en Jesús cuando permitimos que nosotros vivamos la vida de Jesús. O sea, Jesús viene a ser como esa parte que nosotros no podemos hacer, que es cumplir la ley, porque la ley se cumple en Jesús. Y solamente en Jesús vivimos de acuerdo a la ley de Dios. Porque dice, como dijo el profe, la verdad es una persona. Y la verdad en la Biblia es sus 10 mandamientos. Entonces esos 10 mandamientos se cumplen cuando nosotros decidimos vivir la vida de Jesús o en Jesús. Entonces es muy importante eso. Miren, y yo quiero hablar ya desde una óptica para ya aterrizar la idea de este tema, porque realmente es bastante amplio. Pero yo quiero hablar desde mi expectativa con respecto a la vida, en cuanto a cómo esa expectativa con respecto a mi vida y a lo que es la libertad ha cambiado después que yo conozco a Dios. O sea, en un momento, yo creo que todos en nuestra vida, todos, en algún momento hemos sentido o hemos querido vivir esa supuesta libertad. Quizás personas que vivieron o han vivido con sus padres, por ejemplo, en este caso, que se criaron con sus padres, crecieron. Algunos que no han vivido quizás no han tenido no han sido favorecidos, que no crecieron quizás con su padre, pero quizás sí vivieron, pero vivieron como una esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían muchas limitaciones. O sea, vivían con muchas necesidades, y luego de que quizás en algún momento tuvieron una oportunidad de estudiar, de desarrollarse profesionalmente, y quizás han alcanzado una libertad. O sea, yo siento que todos en algún momento hemos vivido un momento en el cual nosotros nos sentimos que somos supuestamente libres de algo. En el caso mío particular, yo crecí con mis padres, nací, gracias a Dios, en un hogar donde tenía a mi papá y a mi mamá, pero yo quise vivir en un momento de mi vida como esa independencia, ¿verdad? Cuando ya alcancé a una edad adulta. Y en ese momento de mi vida, cuando yo viví aparte de ellos, que me aparté de mi seno familiar, fue el momento
realmente cuando yo sentí la necesidad que yo tenía de Dios. Cuando yo sentí que, o sea, cuando yo realmente sentí que yo toqué fondo, cuando yo me vi solo. Cuando yo me fui a vivir solo, que comenzaron todos esos pensamientos de noche, que ya yo no tenía que quien me resolviera tal cosa, que ya yo no tenía Quien prohibiera cosas quien me prohibiera cosas. Y fue cuando yo comencé a experimentar un sinnúmero de cosas de manera particular, que me reservo ya por el tiempo, pero fue cuando yo toqué fondo en realidad y cuando yo me di cuenta que eso que presuntamente yo había escuchado por ahí y queriendo experimentar esas cosas, me esclavizaba más y más en algo que no era lo que Dios tenía para mí. Inmediatamente yo vivo toda esta experiencia, entonces yo toco fondo. Y yo siento como cuando Dios me muestra a través de su palabra y yo le pido a Dios de todo corazón que realmente Él sea que a partir de ese momento comience a dirigir mis pasos. Y yo hoy hablo desde mi óptica y desde mi experiencia como joven, que el antes y el después de mi vida no vino cuando yo alcancé una independencia de mi casa, ni cuando yo comencé a tener yo libertad económica, ni cuando yo hice muchas carreras, ni cuando yo me gradué de tantas carreras. O sea, no fue en ese momento. En el momento hoy en día, cuando yo más recibo libertad, es cuando mientras más cerca yo me siento de Dios. Porque en mí descansa, o sea, ese pecado que hay en mí, que me asedia cada día, que me mueve a mí a hacer las cosas que realmente a Dios no le agrada, es aquello que me esclaviza. Mas, sin embargo, mientras más yo tiendo al propósito por el cual yo he sido llamado, mientras más yo me acerco a esas cosas que a Dios le agrada, realmente hay una sensación de libertad de manera personal en mí. Y eso realmente es algo que es cuando el ser humano entonces comienza a llenarse. Comienza a llenarse con la verdadera libertad, no esa libertad que te esclaviza en que tú dependas de cosas de este mundo, sino aquellas cosas que realmente te depositan el amor que Dios tiene, la compasión que Dios tiene por ti. Y yo quiero que si realmente alguien está escuchando hoy y se ha sentido identificado con este tema, está esclavizado, se siente que no encuentra libertad para las situaciones que tiene, yo quiero que tú pruebes con Dios. Yo te animo a que tú pruebes con Dios. Amén. Porque yo entiendo que de manera particular a mí, yo sé que cada uno de ustedes, desde su punto de vista, Dios le ha hecho en algún momento libre o de sus pensamientos o libre de alguna situación pesada que ustedes han pasado en su vida, en el trayecto de su vida. Y realmente nosotros hablamos del testimonio de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros no queremos venir a echar un cuento de que no y que no. Realmente, y lo digo yo porque soy el que estoy tomando la palabra en este momento. Pero lo hemos experimentado. En mi experiencia, yo me siento libre a medida que yo me acerco más a Dios. Amén. Amén. Mira, y yo hablo mucho acerca de la psicología y la psiquiatría porque me vienen a veces muchas ideas negativas. Y yo siempre he dicho que mi psiquiatra y mi psicólogo es Jesús. Y cada vez que me llega, pero que son ideas que te abruman, que si tú te descuidas, entonces tú terminas tomando malas decisiones. Yo simplemente me ahinco a orar y de pronto siento el alivio. Miren cómo mi mente quiere ser prisionero de esas ideas, pero viene Dios y pone el orden. Por eso digo yo que realmente solamente hay libertad en Jesús. Amén. 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 Entonces, chicos, realmente este ha sido un tema bastante interesante. Gracias a Dios le damos por habernos permitido compartir con ustedes desde nuestra experiencia. Yo quiero, antes, Juan Felipe, que dejemos a las personas que nos están escuchando con algo que dice Gálatas 5:13. Yo quiero que tú leas ese texto. Con este texto terminamos para dejar esta gran promesa que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros.
Sí, dice así la palabra de Dios. Dice Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Amén. 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 Poderoso. Dios presenta en su palabra que Él nos llamó a cada uno de nosotros y tú estás escuchando este tema el día de hoy porque Dios te quiere hacer libre. Así Amén. que no te lleves de lo que el enemigo te quiere poner en cualquier cosa que te está rodeando. Dios lo que te quiere es otorgar es la libertad completa del pecado que hay en cada uno de nosotros. Y Dios lo va a hacer. Y si es así, yo quiero que tú dejes en este momento un comentario ahí abajo que diga, yo soy libre en Jesús. Amén. Amén. Comenta eso ahí mismo, ahí abajo. Nosotros vamos a estar orando por cada uno de ustedes para que pueda sentir libertad en Jesús. Y comparte el comentario. Así que comparte. Estamos en todas nuestras redes sociales, Natalie. ¿Cuáles son nuestras Agüey redes? Estudio 7. Así que en todas las redes. síganos en nuestras redes, denle a compartir, activen esa campanita y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Dios le bendiga.